Muy bien, chicos, y como último tema que vamos a ver respecto al segundo parcial, vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. Primero tenemos que saber que existen pasos para la respiración, porque sabemos que el aparato respiratorio, pues evidentemente se encarga de la respiración, pero para eso necesitamos tres pasos. Uno de ellos es la ventilación pulmonar, es decir, inhalación y exhalación. Por ejemplo, si yo les pregunto cómo ventilarían su cuarto, pues simplemente abren las ventanas, permiten la entrada de aire, ¿no es cierto? Entonces, esa es la ventilación pulmonar. Es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos. También tenemos que hablar de la respiración y tenemos dos tipos de respiración, una externa y una interna. Cuando hablamos de la respiración externa es el intercambio de gases, pero tenemos que saber que es el intercambio de gases entre los alvéolos y la sangre. Y la respiración interna es la que ocurre dentro de nuestras células. Ya no hablamos de los pulmones, sino del resto de las células de nuestros tejidos. Esa es la respiración interna, el intercambio de gases entre los capilares y las células. Entonces, como les mencionaba, los pasos para la respiración toman en cuenta una ventilación pulmonar con inhalación y exhalación, simplemente la entrada y salida de aire. Tenemos la respiración externa, está dada por los alvéolos y el oxígeno va a pasar, por ejemplo, hacia los capilares, y una respiración interna cuando mencionamos el intercambio de gases que hay con las células que están en los tejidos sistémicos, ¿no es cierto? Junto con los capilares sistémicos. Ventilación, respiración externa y respiración interna. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar nosotros al aparato respiratorio? Lo vamos a clasificar según su estructura y según su función. Cuando nosotros describimos al aparato respiratorio según su estructura, tenemos un aparato respiratorio superior y a un aparato respiratorio inferior. El aparato respiratorio superior constituido desde la nariz hasta la faringe junto a las estructuras asociadas, y el aparato respiratorio inferior que parte desde la laringe, que es completamente diferente a la faringe, la tráquea, bronquios y pulmones. Esa es la clasificación según su estructura. La clasificación funcional toma en cuenta la zona de conducción y la zona respiratoria, de esa forma se divide, donde la zona de conducción simplemente se encargan de conducir, pero no es tan sencillo. Mientras están conduciendo el aire hasta las vías respiratorias inferiores, pueden filtrar, es decir, seleccionan aquellos microorganismos y partículas pequeñas que nos pueden hacer daño, calentar el aire, así como también humidificar. ¿Y cuál es la zona de conducción? Va desde la nariz, cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. También tenemos que tomar en cuenta la zona respiratoria. Cuando hablamos de respirar, ¿qué era? Intercambio gaseoso. Por tanto, tenemos que hablar de los bronquiolos respiratorios, de los conductos alveolares, de los sacos alveolares y de los alvéolos. Por tanto, intercambio gaseoso. Esto nos va a ayudar a facilitar y para poder entender cómo funciona el aparato respiratorio y su estudio. Nuevamente, tenemos al aparato respiratorio superior hasta la faringe y el inferior hasta la laringe. Tenemos la zona de conducción terminando a nivel de los bronquios y bronquiolos y la zona de intercambio gaseoso, es decir, la zona respiratoria, pues está relacionada o está constituida hasta los alvéolos. Empezamos hablando pues de la nariz. Evidentemente la nariz va a ser diferente de una persona a otra, donde tenemos las narinas o las fosas nasales separado por su tabique septal. Encontramos las alas nasales y esta puede tener una implantación baja y una implantación alta. Cabe mencionar que existe una operación estética denominada rinoplastía. Es un procedimiento quirúrgico para alterar la forma nasal de forma o en sus componentes externos. Y empezamos hablando de la nariz. Como en todo, tenemos que dividir
en diferentes segmentos. Por ejemplo, a la nariz lo vamos a dividir en una porción externa y en una porción interna. Cuando hablamos de la porción externa, tenemos que saber que está constituido tanto por hueso, así como también cartílago, describiendo a un marco óseo y un marco cartilaginoso. El marco óseo que está siendo conformado por el hueso frontal, los huesos nasales y los huesos maxilares, que en realidad es lo que me lo está rodeando, ¿no es cierto? Y el marco cartilaginoso que está constituido por tres tipos de cartílago. Encontramos el cartílago septal, que es un tipo de cartílago hialino y sabemos que este es el más abundante de nuestro cuerpo, los cartílagos nasales, que lo vamos a encontrar en la región superior, y los cartílagos alares, tres tipos de cartílago, septal, nasales y alares. Cabe mencionar que en esta porción externa, como les mencionaba, teníamos las narinas. El aire ingresa por las narinas y se dirige al vestíbulo. También describimos la porción interna. En la porción interna encontramos la cavidad nasal, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en esta imagen, tenemos un corte sagital de la cavidad nasal y lo dividimos en dos regiones, una región olfatoria superior y una región respiratoria inferior. La región olfatoria superior me está cubriendo el techo de la cavidad nasal, así como también una parte del cornete superior. Aquí lo hemos descrito, al menos esto lo hemos descrito en los órganos de los sentidos, en la olfacción. Todo el resto o la porción inferior de la cavidad nasal está constituido por la región respiratoria, formada por epitelio pseudoestratificado, es decir, son células cilíndricas que tienen diferente tamaño. En realidad es solo una capa, pero como pueden ver tiene diferentes tamaños. Esto hace creer que es estratificado, pero no, solo es una capa, entonces es un falso estratificado. ¿Cómo sería? Pseudoestratificado. Además que este epitelio está constituido por células productoras de moco que se denominan células caliciformes. Ahora bien, cabe mencionar que en la cavidad nasal nosotros encontramos a los cornetes nasales. Tenemos pares de cornetes nasales superiores, medios e inferiores. Ahora, en esta imagen, y esto lo voy a borrar, podemos ver los cornetes nasales superior, medio e inferior. Y quiero que vean que entre estos nasales encontramos unos pequeños agujeritos, ¿no es cierto? Este es el superior, el medio, el inferior. A estos agujeritos entre los cornetes se denominan meatos y también encontramos un meato superior, medio e inferior, que nos describe nuestro libro, que en el meato medio es donde drenan los senos paranasales. Hemos dicho que los senos paranasales son cajas de resonancia productoras de moco, que lo encontramos en el hueso frontal, etmoidal, esfenoidal y maxilar. Ahora, el meato inferior podemos ver que es donde drena el conducto lacrimonasal, donde lo hemos descrito en el sentido de la pista para la producción de las lágrimas. Cabe mencionar que a su vez la cavidad nasal se divide en una parte derecha o en una porción derecha y en una izquierda, gracias a la presencia del tabique nasal, que también se lo ha descrito en sistema esquelético axial. Sabemos que este tabique nasal está conformado por la lámina perpendicular del etmoides, por el vómer, además por cartílago septal. Aquí tenemos que aumentar que aunque en pequeña proporción, también el hueso palatino y el maxilar me forman el tabique nasal. Ahora bien, en una región más posterior encontramos a las coanas y las coanas se van a continuar con la faringe. Ahora bien, a nivel de las coanas y de la nasofaringe específicamente, podemos ver cómo también drenan los conductos lacrimonasales, así como también los senos paranasales. Justo lo que les mencionaba, tenemos el tabique nasal constituido por la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, cartílago septal, así como también el maxilar y el hueso palatino. Y los cartílagos que me forman la nariz, estaríamos hablando, por ejemplo, de los cartílagos nasales, tenemos los cartílagos alares y el cartílago septal. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de las estructuras internas? ¿Para qué sirven? Para calentar, porque estamos hablando de la zona de conducción. Calientan, humedecen y filtran el aire, así como también detectan estímulos olfatorios, permiten reconocer el olor y ayudan en las modificaciones de las vibraciones de los sonidos, gracias a las cámaras de resonancia. ¿Gracias a quiénes? A los senos paranasales.
Listo, con eso hemos terminado la nariz. Ahora vamos a hablar de la faringe. Tenemos que saber, en primer lugar, como una pequeña introducción, que la faringe se divide en tres. La que se comunica gracias a las coanas con la cavidad nasal, la nasofaringe, así como también con la cavidad bucal, la orofaringe, y la que se va a continuar como la laringe, la laringofaringe. Empezamos describiendo la faringe, tenemos que saber que en realidad es un tubo muscular que puede llegar a medir hasta 13 centímetros y se va a expandir hasta el cartílago cricoides. Además, es el que contiene las amígdalas. Como les mencioné, la faringe se divide en tres estructuras, una nasofaringe, una orofaringe y una laringofaringe. Cuando nosotros hablamos de la nasofaringe, es la que se encuentra posterior a la cavidad nasal. En realidad es por donde empieza el paladar blando hasta atrás. Y aquí encontramos diferentes aberturas. Encontramos dos coanas, dos orificios para la trompa de Eustaquio y un orificio para dirigirse a formar la orofaringe. Ahora les pregunto, ¿se acuerdan para qué servían las trompas de Eustaquio? ¿Se acuerdan lo que era el barotrauma? Esto también lo hemos descrito en sentidos, específicamente en el sentido de la audición. Las trompas de Eustaquio conectan el oído medio con la nasofaringe y permiten equilibrar las presiones del medio externo con el medio interno, específicamente con el oído medio. Además, aquí es donde encontramos la amígdala faríngea o también denominada adenoides. La orofaringe es considerada la porción intermedia y se va a expandir hasta el hueso hioides. ¿Se acuerdan que era el hueso hioides? Un hueso único en forma de U en la región anterior del cuello. Este está formado por epitelio estratificado plano no queratinizado. No queratinizado, y para las personas que no saben qué es la queratina, es una proteína que lo encontramos en la piel, así como también en las uñas y en el cabello. Entonces, estamos describiendo de la faringe, estructuras internas. La faringe no tiene piel, por tanto es no queratinizado y necesita de varias capas que funcionen como protección. Y se encuentra en la región posterior de la cavidad nasal. Aquí solo tiene dos aperturas, ya no hablamos de cinco. A estas se denominan fauces, que permiten comunicarse con la boca. Aquí también encontramos amígdalas, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales. Cabe mencionar que la orofaringe tiene dos funciones, una función digestiva y una función respiratoria, porque evidentemente van a pasar los alimentos, así como también el aire. Y por último tenemos la laringofaringe. La laringofaringe es la porción inferior de la faringe, también se denomina hipofaringe. Tiene función tanto digestiva y respiratoria y se extiende desde el hueso hioides, donde termina la orofaringe. Tiene dos aperturas. Una anterior para que se continúe con el aparato respiratorio, específicamente con la laringe, y una posterior para poder dirigirse hacia el esófago, aparato digestivo. Y al igual que la orofaringe y la nasofaringe, están constituidos por epitelio estratificado plano no queratinizado. También tenemos una correlación clínica denominada amigdalectomía. Cuando hablamos de la amigdalectomía, es la extirpación quirúrgica de las amígdalas. En este proceso necesitamos anestesia general y se lo realiza de forma ambulatoria. Principalmente se realiza en personas o en pacientes que tienen amigdalitis, inflamación de estas amígdalas. Ahora, cabe mencionar que incluso se pueden formar abscesos o incluso un tumor. Y lamentablemente cuando las amígdalas crecen te pueden obstruir tu vía respiratoria, al menos durante el sueño. Nuevamente tenemos la división de la faringe, que hemos mencionado que es un tubo muscular constituido en la porción superior por la nasofaringe, intermedia por la orofaringe e inferior por la laringofaringe. Listo, con eso hemos terminado todo lo relacionado con el aparato respiratorio superior. Ahora vamos a hablar del aparato respiratorio inferior que inicia en la laringe. Muy bien, entonces vamos a hablar de la laringe. Tenemos que saber que la laringe es la que comunica la laringofaringe con la tráquea y se encuentra adelante del esófago, porque hemos quedado que la laringofaringe se divide en dos, uno anterior que se comunica con la laringe y el otro con el esófago, por tanto la vía digestiva está atrás.
Además que este se está expandiendo desde C4 a C6 y además está constituido por 9 piezas de cartílago. Respecto al cartílago tenemos que saber que tenemos diferentes tipos, tanto impares así como también pares. Los impares vendrían a ser el cartílago tiroides, epiglotis y cricoides, y los cartílagos pares, aritenoides, cuneiformes y corniculados. Es interesante saber cómo en este par de cartílagos aritenoides nosotros encontramos las cuerdas vocales. También a nivel de la laringe nosotros encontramos músculos y una cavidad, un espacio que es la cavidad de la laringe. Respecto a los músculos de la laringe, pues se pueden dividir en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos comunican a los cartílagos con estructuras adyacentes y los intrínsecos comunican a los cartílagos. Como les mencioné, encontramos las cuerdas bucales en la laringe a nivel de los cartílagos aritenoides, pero también encontramos pliegues de cuerdas falsas, también denominados vestibulares, que están separados por una hendidura vestibular. Aquí encontramos entonces los 9 cartílagos que me están conformando la laringe y vamos a estudiar cada uno de ellos. Y la cavidad laringea. Entonces, ya describiendo cada uno de los cartílagos que me conforman la laringe, encontramos el cartílago tiroides. Es un cartílago, pero que está conformado por 2 láminas de cartílago hialino. Es grande, con forma triangular, fusionada. Es el que me forma la manzana de Adán, ¿no es cierto? Que es más prominente en varones. Y además encontramos la membrana tiroidea. Es decir, aquí encontramos el hueso hioides único en forma de U, por donde, gracias a la membrana tiroidea, se comunica con el cartílago tiroides. También encontramos la epiglotis, que tiene forma de hoja, es único, y podemos ver cómo el borde superior es libre y ancho. Además, que aquí van a ser unos pliegues de mucosa denominado glotis. Esta es la glotis. Quiero que vean que aquí encontramos la epiglotis y estos pliegues de mucosa se denominan glotis. La separación que hay en estos pliegues de mucosa se denomina hendidura glótica y justamente lo que está a los costados son las cuerdas bucales y en la región posterior se están insertando en los cartílagos que ya hemos mencionado. También encontramos otro cartílago impar, como ser el cartílago cricoides. Este cartílago cricoides tiene forma de anillo y se une al primer cartílago de la tráquea gracias a una membrana denominada cricotraqueal. También encontramos el ligamento cricotiroides que lo comunica con el cartílago tiroides y es justamente en donde nosotros hacemos una incisión para poder respirar, ¿no es cierto? Denominada traqueotomía. Respecto a los cartílagos pares, encontramos los aritenoides. Quiero que vean que están encima del cartílago cricoides. Estos son los aritenoides, también conformados por cartílago hialino en la región póstero, atrás, superior del cricoides. Y me forma una articulación sinovial y es muy importante para la voz porque quiero que vean que aquí es donde se fijan las cuerdas bucales. También encontramos encima de estos los cartílagos corniculados. Los cartílagos corniculados ya no es cartílago hialino el más abundante. Ahora hablamos de cartílago elástico corniculado que viene en forma de cuerno y además se encuentra en el extremo superior de los cartílagos aritenoides, específicamente su vértice. Y encima también encontramos, por último, cartílagos pares, cuneiformes. También es cartílago elástico, ahora en forma de cuña, y se encuentra delante de los corniculados, así como también en estos pueden insertarse los pliegues bucales. ¿Cuáles son las estructuras productoras de voz? Tenemos que saber que desde el orificio de entrada de la laringe hasta el borde inferior del cartílago cricoides es donde pueden ubicarse estas estructuras, a los que denominamos pliegues, y tenemos 2 pares de pliegues que se dividen en pliegues vestibulares y en pliegues vocales. Cuando hablamos de los pliegues vestibulares son denominadas las cuerdas bucales falsas y estas están separados por la hendidura vestibular, simplemente ayudan a mantener la respiración.
respiración. Por ejemplo, si ustedes están realizando un esfuerzo, pueden mantener el aire gracias a los pliegues vestibulares, que son los que se encuentran en estos costados, cuerdas vocales falsas. También encontramos los denominados pliegues vocales. Estas son las cuerdas vocales verdaderas que generan la voz. Cabe mencionar que hacia los costados encontramos el ventrículo laringio, que es una prolongación lateral de estos pliegues, que se encuentra arriba de los pliegues vocales, pero debajo de los pliegues vestibulares. Es decir, estos dos pliegues, porque está aquí de blanco, es el pliegue bucal y el que está de rosado es el pliegue vestibular. No se continúa, hay un espacio, ese es el ventrículo laringio. ¿Y cómo se produce la voz? Pues aparte de estos pliegues y de los cartílagos que hemos mencionado, también necesitamos de músculos. Necesitamos de un músculo denominado músculo cricoaritenoideo, pero en realidad son dos, músculos cricoaritenoideos posteriores. ¿Para qué sirven estos? Para que nosotros podamos abrir la hendidura glótica, que es todo este espacio que está entre los pliegues. Así como también otro par de músculos, músculos cricoaritenoideos laterales, que se encargan de cerrar la hendidura glótica. Cabe mencionar que como hemos descrito la amigdalitis, aquí también puede haber una infección inflamatoria, evidentemente, a lo que se denomina laringitis. La laringitis es la inflamación de la laringe y puede tener diferentes causas infecciosas, incluso irritantes como ser el cigarrillo. Es interesante saber que cuando una persona tiene laringitis suele tener ronquera, es decir, disfonía. También existe un tipo de neoplasia que vendría a ser el cáncer de laringe, que se observa principalmente en fumadores y una de sus sintomatologías importantes justamente es la ronquera, así como también la disfagia. Como estamos hablando del aparato respiratorio inferior, posteriormente hablemos de la tráquea. Respecto a la tráquea y su localización, podemos ver que se expande o se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica y tiene una pared conformada por mucosa, submucosa, cartílago hialino y una adventicia, conformada por cartílagos que no tienen un cierre completo, tienen cartílagos en forma de C. Y por tanto, si estamos hablando de cartílagos en forma de C, quiero que vean cómo la tráquea está anterior al esófago, pero se une con el esófago gracias a un tabique fibromuscular. Este tabique fibromuscular es el que me separa el esófago de la tráquea. Tenemos que hablar otra correlación clínica a lo que se denomina traqueotomía. Cuando a muchos pacientes, por ejemplo, se les ha obstruido el flujo de aire hacia la tráquea, uno de los procedimientos que se realiza por encima de la laringe se denomina traqueotomía. Este procedimiento también se puede llamar traqueostomía. Es una incisión que se realiza en la piel de forma longitudinal y pequeña a nivel de la tráquea por debajo del cartílago cricoides. ¿Se acuerdan que el cartílago cricoides se unía con el primer cartílago en forma de C de la tráquea? Justo a ese nivel se hace la traqueotomía. Cabe mencionar que se inserta un tubo y también es un método, por tanto, de intubación. En las generalidades de la tráquea tenemos que saber que tiene una longitud aproximada de 12 centímetros y un diámetro de 2,5 centímetros. La pared está siendo conformada por una mucosa, epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Ahora los cilios nos van a ayudar para la expulsión de partículas de microorganismos, así como también polvo y moco. La mucosa inferior o debajo de esta encontramos la submucosa constituida por tejido conectivo areolar. A su vez encontramos cartílago hialino, el cartílago que tiene forma de C y está constituido por 16, incluso 20 anillos de cartílago hialino en forma de C. Y la capa más externa es la adventicia, constituida por tejido conectivo areolar. Justo lo que les mencionaba, ¿no es cierto? La traqueotomía, que es una vía accesoria para la respiración cuando hablamos de un proceso neoplásico o alguna lesión en la vía respiratoria superior, que se realiza debajo del cartílago cricoides y encima del primer cartílago traqueal.
Seguimos hablando del aparato respiratorio inferior, pero ahora vamos a los bronquios. Una vez que la tráquea llega a su límite inferior, que es la quinta vértebra torácica, tenemos que saber que se divide en dos, terminando a nivel de la carina, se divide en un bronquio derecho y en un bronquio izquierdo. Entonces, hemos quedado que la tráquea termina a nivel de la quinta vértebra torácica y a este lugar se denomina carina. Y esta carina es el punto más sensible y además produce el reflejo tusígeno. Si es que llega algún alimento, por ejemplo, cuando nos ahogamos, la carina reconoce una partícula que no debería estar y desencadena el reflejo de la tos. Ahora bien, estos bronquios tienen una serie de ramificaciones a lo que se denomina árbol bronquial, que tiene 23 generaciones. Empieza con la tráquea, bronquios principales, bronquios lobulares, bronquiolos segmentarios, bronquiolos terminales y todavía el árbol sigue. Muy bien, y como en todo tenemos que hablar cada uno de sus constituyentes y la histología de los bronquiolos. En este caso, de los bronquiolos terminales. Tenemos que saber que los bronquiolos terminales contienen a las células de Clara, que se definen como células cilíndricas, no ciliadas y en realidad su principal función es protección. Protegen de los efectos o de sustancias nocivas, por ejemplo, de las toxinas, así como también producen surfactante. El surfactante es una sustancia encargada de disminuir la tensión superficial y además también actúan como células madre. Más adelante vamos a hablar de la importancia de la tensión superficial, es decir, de disminuirla y por tanto del surfactante. ¿Cuáles son las capas conformadas por los bronquiolos terminales? Tenemos una mucosa, anillos de cartílago y el músculo. Es que a medida que se van ramificando estos bronquios, terminando en bronquiolos y alvéolos, las capas son diferentes. Por ejemplo, podemos ver cómo la mucosa está constituido tanto de los bronquios principales, de los bronquios lobulares y de los bronquios segmentarios, están formados por epitelio pseudoestratificado con células caliciformes encargadas de la producción de moco, que encontramos en los bronquiolos, que ya son más pequeños. El epitelio ya no es pseudoestratificado, ahora es simplemente un epitelio cilíndrico simple y todos ya saben la diferencia, ¿no es cierto? Hemos quedado que el pseudoestratificado en realidad es una capa de células, pero estas células tienen diferentes tamaños. Pero cuando hablamos de un epitelio cilíndrico simple es una capa de células y estas capas o esta capa tiene el mismo tamaño. Ahora bien, también presenta células caliciformes encargadas de la producción de moco. ¿Qué encontramos en los bronquiolos respiratorios? Ya no es cilíndrico simple. En los bronquiolos respiratorios, la mucosa está constituida por epitelio cúbico simple, entonces ya no es cilíndrico, ya no es más alto. Ahora podemos ver cómo su alto y el ancho presentan la misma longitud. Además que no presenta células caliciformes y a este nivel encontramos los macrófagos alveolares y sabemos que macro significa grande y fago comer. Entonces estos se encargan también de la protección específicamente de fagocitar. También encontramos los anillos de cartílago. Estos anillos de cartílago, como sabemos, luego pasan y son reemplazadas a medida que empiezan las ramificaciones por placas de cartílago para finalmente desaparecer. Al desaparecer, los anillos de cartílago van a ser reemplazados por músculo. Este músculo es importante y nos ayuda para entender la fisiopatología de varias enfermedades, por ejemplo, en el asma. Tanto que el músculo produce una broncoconstricción, donde las vías alveolares, o bueno, el árbol bronquial, disminuye su diámetro y por tanto el paso del aire. Estas son las ramificaciones, ¿no es cierto? Donde tenemos la tráquea que se divide en bronquios principales, donde podemos ver que los bronquios principales se dividen en dos, pero ahora solo nos vamos a ir a la ramificación de un lado de los pulmones. Estos bronquios principales se dividen en bronquios lobulares y segmentarios, que se dividen y me forman bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales en bronquiolos respiratorios, y quiero que vean que esta ya es la zona respiratoria, aquí ya ocurre el intercambio gaseoso, que terminan en conductos alveolares y los conductos alveolares en los sacos alveolares. Muy bien, ahora vamos a hablar de los pulmones.
Respecto a los pulmones, nosotros tenemos que saber que son los principales órganos del aparato respiratorio y lo encontramos en la cavidad torácica separado por el medio, ¿no es cierto? Separado por el mediastino donde encontrábamos al corazón. Ahora, tenemos que saber que la especialidad que se encarga de hacer el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pulmonares se denomina neumología. Por tanto, el especialista es el neumólogo. Cabe mencionar que neumo significa aire. Ahora bien, vamos a ver las características que tiene cada uno de los pulmones, porque tenemos dos, ¿no es cierto? Cuando nosotros dibujamos a un pulmón, podemos ver cómo éste presenta una base que se caracteriza principalmente por ser cóncava y además esta superficie es adecuada para que pueda estar apoyada sobre el principal músculo de la respiración, el diafragma. Ahora, en el extremo superior encontramos el vértice, que es la porción más angosta, y además termina a nivel de la porción medial de la clavícula. También podemos ver que encontramos una superficie costal, en realidad es la superficie anterior relacionada con las costillas. Una superficie mediastínica. La superficie mediastínica, supongamos que estoy dibujando el pulmón derecho, podemos ver que en el medio encontramos el corazón, ¿no es cierto? Justo la superficie medial, esa es la superficie mediastínica por donde encontramos el ilio pulmonar, donde podemos ver que permite la entrada hacia los pulmones de los bronquios, vasos sanguíneos, así como también de los nervios. Ahora, en esta misma superficie medial nosotros encontramos la escotadura cardíaca, pero esta permite establecer contacto con el vértice del corazón. Por tanto, podemos ver cómo la escotadura cardíaca, ¿qué pulmón no debería tener? Evidentemente, el pulmón izquierdo, ¿no es cierto? El pulmón izquierdo tiene esta pequeña escotadura para que pueda encajar el vértice del corazón. Ahora, por tanto, podemos ver cómo el pulmón izquierdo es 10% menos o en realidad es más pequeño que el pulmón derecho. Sin embargo, el pulmón derecho es más corto que el izquierdo por la presencia del hígado. Más adelante les voy a explicar un poquito más, pero podemos ver nuevamente, si yo intento dibujar un poquito mejor a mis pulmoncitos, hemos quedado que el corazón está más inclinado hacia la izquierda, ¿no es cierto? Hacia el pulmón izquierdo. Por tanto, este vendría a ser mi corazón. Ahora, el pulmón izquierdo podemos ver cómo presenta una escotadura cardíaca que por lo menos le está quitando un 10%. Cuando nosotros dibujamos al pulmón derecho es mucho más chiquitito, más o menos así lo voy a dibujar. ¿Y esto por qué? Por la presencia en el hipocondrio derecho del hígado, ¿no es cierto? El hígado está haciendo que el pulmón derecho sea más corto. Sin embargo, el pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho. Ahora bien, también tenemos que describir una capa protectora de los pulmones a lo que se denomina pleura. La pleura es una membrana serosa y esta membrana serosa podemos ver que tiene dos partes. Encontramos una pleura parietal y una pleura visceral, la que se encuentra en contacto con los pulmones. Entre ambas pleuras encontramos una cavidad a la que se denomina cavidad pleural, donde encontramos el líquido pleural que nos ayuda a la lubricación. Cuando nosotros inhalamos, estamos metiendo aire, permite que estos pulmones puedan expandirse y no haya irritación en la membrana justamente porque tiene este líquido lubricante. Ahora sí, nuevamente les presento a los pulmones. Hemos mencionado que tiene su vértice en la región superior, terminando en la porción medial de la clavícula. Encontramos una base que se caracteriza por ser cóncava por la presencia del diafragma. Encontramos una porción mediastínica, donde encontramos también el ilio pulmonar. También tenemos la cara costal. Cabe mencionar que los pulmones se extienden hasta el sexto cartílago costal. Sin embargo, la membrana serosa protectora que se denominaba pleura, quiero que vean si a este nivel terminaba los pulmones, un poquito más abajo está terminando la pleura, por lo menos 5 centímetros
por debajo. Ahora, justo lo que les mencionaba, aunque en esta imagen no se puede evidenciar muy bien, hemos descrito que la escotadura cardíaca permite poder encajar hacia o disminuir incluso el tamaño del pulmón izquierdo. Por tanto, el pulmón izquierdo es más pequeño. Sin embargo, el pulmón derecho es más corto por la presencia del hígado. Tenemos diferentes enfermedades que nos pueden estar afectando a nosotros como personas, incluso muchas de ellas pues producen enfermedades respiratorias graves. Por ejemplo, lo que la mayoría de nosotros vamos a tener es el resfrío común. En realidad el resfrío común es una infección viral producido por un virus y el tratamiento es sintomático. También encontramos la gripe estacional. Estacional se refiere a que da con las estaciones, principalmente con el invierno, y este suele ser causado por la gripe H1N1, ¿no es cierto? También denominado influenza, que puede llegar a ser fatal, pero cabe mencionar que existen vacunas. Nuevamente, respecto a la pleura, hemos mencionado que es una membrana serosa. Esta membrana serosa tiene diferentes enfermedades. Por ejemplo, cuando se inflama, sea por enfermedades inmunológicas, por tanto inmunitarias, infecciosas, se denomina pleuritis y queraitis, inflamación. Cuando en la pleura empieza a acumularse en su cavidad pleural agua, se denomina hidrotórax. Cuando empieza a acumularse sangre, en la cavidad pleural, en el espacio de la pleura parietal y visceral, se denomina hemotórax. Ahora, para ustedes una pregunta. ¿Qué vendría a ser el neumotórax? La mayoría de estas patologías de la pleura pueden ser traumáticas. Ahora, por ejemplo, en el tratamiento para un derrame pleural, que puede ser para un hemotórax, puede ser un hidrotórax, lo que se suele hacer es una toracocentesis, es decir, nosotros puncionamos la cavidad torácica hasta llegar a la cavidad pleural y poder extraer este líquido. Cabe mencionar que cada uno de los pulmones tiene sus subdivisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, cada uno de los pulmones se divide en lóbulos, cisuras y lobulillos. Por ejemplo, el pulmón derecho. Si nosotros describimos al pulmón derecho, podemos ver cómo presenta una cisura oblicua. Esta cisura oblicua permite la división del lóbulo superior y del lóbulo inferior, pero aparte presenta una cisura horizontal. Esta cisura horizontal permite la división de nuevamente el lóbulo superior y el lóbulo medio. Por tanto, podemos ver cómo el pulmón derecho presenta 3 lóbulos. ¿Qué es lo que sucede con el pulmón izquierdo? El pulmón izquierdo solo presenta una cisura oblicua que permite la división del lóbulo superior y del lóbulo inferior. Ahora continuamos con las vías. Hemos quedado hasta los bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos respiratorios continúan dividiéndose hasta formar conductos alveolares, los conductos alveolares terminando en los sacos alveolares para finalmente terminar en los alveolos. Cabe mencionar que ahora la mucosa es diferente o el epitelio es diferente, cambiando de cúbico simple a plano simple, para permitir la difusión de gases de forma mucho más rápida. Y es justamente lo que vamos a describir, los sacos alveolares y los alveolos. ¿Cómo era nuestra división? Lo hemos dividido en una zona de conducción y otra de respiración. Aquí ya hablamos de la zona respiratoria y estaríamos hablando de bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, los sacos alveolares, que en realidad son dilatación de los conductos alveolares, y los sacos alveolares que están constituidos por los alveolos. Aquí encontramos los conductos alveolares, estos son los sacos alveolares y cada uno de estos vendrían a ser los alveolos. Ahora bien, cada alveolo está constituido por epitelio plano simple. Este epitelio plano simple podemos ver cómo está constituido por dos tipos de células. Células alveolares de tipo 1 y células alveolares de tipo 2 también se denominan neumocitos. Cito significa célula, célula de aire. Neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Las células alveolares de tipo 1 podemos ver que son las más numerosas, además que su revestimiento es casi continuo y estas son las que permiten el intercambio de gases entre nuevamente la vía respiratoria hacia los capilares. Las células alveolares de tipo 2 son células septales y son mucho más escasas, incluso con un mayor
o con mayor altitud que las alveolares tipo 1. Son cúbicas y permiten la secreción del líquido alveolar, así como también el surfactante. ¿Cuál era la acción del surfactante? Disminuye la tensión superficial. Va a evitar que los alveolos colapsen, es decir, que se cierren como un globo. Aparte de estas células alveolares, también encontramos los macrófagos alveolares, que en realidad son fagocitos que se encargan de eliminar el polvo. Sobre estas células alveolares, como todo epitelio, están apoyados sobre una membrana basal y esta membrana basal se caracteriza por ser elástica y delgada. Y quiero que vean un poquito aquí la distribución. Aquí podemos ver el alveolo, que está constituido por células alveolares de tipo 1 que ayudan en el intercambio gaseoso, y un poquito más grandes las células alveolares de tipo 2 y los macrófagos, células fagocíticas. Hacia a los costados encontramos el capilar sanguíneo, también conformado por células endoteliales, células planas, para que el gas pueda pasar sin problema, para que cada uno de los gases. Y es justamente lo que vamos a ver, la membrana respiratoria. Y tenemos que describir cada uno de sus componentes. Por ejemplo, cuando hemos descrito la membrana respiratoria, hemos mencionado a los alvéolos, ¿no es cierto? Y los alvéolos, ¿quiénes me lo están conformando? Las células alveolares, los neumocitos tipo 1. Ahora, estos neumocitos tipo 1 evidentemente tienen que estar apoyados sobre una membrana basal. Esa vendría a ser la membrana basal epitelial. Ahora, también tenemos que ver que para el intercambio gaseoso no solo necesitamos de los alvéolos, necesitamos de vasos sanguíneos. ¿Y quién me conforma los vasos sanguíneos? También células epiteliales. Ahora, pero estas células epiteliales son las que están en contacto con la sangre y al igual que las células alveolares no pueden estar flotando, necesitan un piso, es decir, una membrana basal, pero en este caso vendría a ser capilar. Entonces tenemos las células alveolares, células endoteliales y las membranas basales. Estos son los 4 componentes que me forman la membrana respiratoria para ayudar en la difusión de gases como ser de oxígeno y de dióxido de carbono. Cabe mencionar que el grosor de esta membrana respiratoria es de 0.5 micrómetros. Es demasiado delgada, que incluso no puede pasar los glóbulos rojos. Es importante mencionar que apenas pasan estos glóbulos rojos por estos capilares que son bastante pequeños. Ahora, cuando nosotros tenemos hemóptisis, que es toser con sangre, por ejemplo, es porque existe un daño en la membrana respiratoria. También tenemos que hablar sobre la irrigación sanguínea de los pulmones y aquí va una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué es irrigación? Es la presencia de vasos sanguíneos que por tanto le van a dar oxígeno, así como también nutrientes. Y la irrigación de los pulmones está dada gracias a dos arterias. Arterias pulmonares y arterias bronquiales, que vamos a ver cómo cada una de estas en realidad tiene una función diferente. Si nosotros describimos a las arterias pulmonares, ¿qué nos dicen? Son las únicas arterias de nuestro cuerpo que transporta sangre desoxigenada. ¿Se acuerdan, no es cierto, del corazón? Del corazón, del ventrículo derecho, sería el tronco pulmonar, que estamos hablando del corazón derecho, por tanto lleva sangre desoxigenada. Este tronco pulmonar se divide en una arteria pulmonar izquierda y en una arteria pulmonar derecha. Estas son las dos arterias pulmonares. ¿Y qué tipo de sangre llevan? Claro, sangre desoxigenada. ¿Pero para qué? Para que los pulmones puedan trabajar y pues puedan aportar oxígeno hacia nuestro cuerpo. Por tanto, estas arterias pulmonares es la parte funcional para que los pulmones trabajen y puedan llevarle oxígeno a todo nuestro cuerpo. Ahora, toda esta sangre oxigenada, que evidentemente los pulmones han oxigenado, tienen que retornar al corazón, específicamente hasta la aurícula izquierda, y lo hacen gracias a 4 venas pulmonares nuevamente. Estas venas pulmonares son las únicas que llevan sangre oxigenada, porque normalmente las venas llevan sangre o llevan sangre desoxigenada. Esas son las arterias pulmonares, la parte
funcional. También tenemos que describir las arterias bronquiales. Estas son ramas de la aorta. Y aquí me va a cumplir el patrón que hemos mencionado en todo nuestro cuerpo. Si me llevan sangre oxigenada, ahora las venas bronquiales retornan al corazón por la vena cava superior. Dos arterias, pulmonares y bronquiales. Pulmonares funcional, bronquiales nutricional. Vamos a hablar un poquito sobre la permeabilidad del aparato respiratorio, es decir, de la ventilación. Tenemos que saber que la respiración es un proceso que permite obtener oxígeno y eliminar dióxido de carbono, pero para esto evidentemente primero necesitamos de la ventilación. ¿Qué era la ventilación pulmonar? Específicamente la respiración. Cuando hablamos de inhalación y exhalación, ventilar, el intercambio o la entrada o salida del aire. Por ejemplo, en las quemaduras o en traumas faciales no permitimos una buena ventilación y necesitamos acceder a vías respiratorias inferiores, ya no por la nariz ni siquiera por la boca. Esa es la ventilación. Otro paso es la respiración externa, también denominada pulmonar. Hemos quedado que es el intercambio de gases entre los alvéolos y los capilares. Y la respiración interna, también denominada tisular, es el intercambio de gases entre los capilares y las células del resto de los tejidos. Y vamos a empezar describiendo lo que es ventilación pulmonar. Nuevamente la entrada y salida de aire, nada más. Cuando hablamos de ventilación pulmonar, este se define como el flujo de aire que ingresa hacia adentro, así como también hacia afuera de los pulmones. Aquí tenemos que tomar en cuenta la exhalación y la inhalación. ¿Qué es inhalar? Meter aire. ¿Y qué es exhalar? Sacar el aire. ¿Y esto por qué sucede? Y vamos a hablar de diferentes leyes. En realidad, vamos a ver cómo cuando nosotros tratamos de meter aire, cuando inhalamos o cuando el aire ingresa a los pulmones, la presión de nuestros pulmones es menor a la atmosférica. Y cuando el aire sale, la presión que hay dentro de nuestros pulmones es mayor a la atmosférica. Quiero que se imaginen esto. Aquí yo estoy dibujando dos pulmoncitos, ¿no es cierto? Esta es una presión, me maneja una presión. Y el medio ambiente me maneja una presión externa, que es todo lo que está alrededor. Entonces, aquí va a seguir un patrón, que el aire va a dirigirse donde hay menos presión. Es decir, si, por ejemplo, para meter el aire en la inhalación, la presión que hay dentro de los pulmones tiene que ser menor a la que hay en el medio ambiente, a la presión externa. Por tanto, disminuye la presión pulmonar y de esa manera puede ingresar el aire. Y esto sucede en la inhalación. Ingresa el aire y por tanto aumenta la presión pulmonar que supera la atmosférica. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir ahora el aire? Dentro de los pulmones hacia afuera, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede en la exhalación. Esto es básico para entender todo lo que vamos a explicar de ahora en adelante. Y es justamente lo que vamos a ver ahora, ventilación pulmonar, que a muchos se les hace difícil, pero en realidad no, es algo bastante sencillo de entender y en realidad es bastante interesante. Hemos quedado que la ventilación pulmonar tiene dos procesos, ¿no es cierto? Inhalación y exhalación. ¿Qué era inhalar? Meter aire. ¿Y qué era exhalar? Sacar aire. Inhalación es el proceso activo y por tanto involucra la contracción muscular. Sin embargo, tenemos que entender que la exhalación en realidad es mucho más fácil. Es un proceso pasivo que no involucra la contracción muscular. Entonces, pasamos con la inhalación. La inhalación es el ingreso del aire, ¿no es cierto?, de la atmósfera hacia nuestros pulmones. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Cuando nosotros todavía no metemos aire, tenemos que saber que las presiones son iguales. ¿Qué presiones? La presión atmosférica con la presión alveolar, es decir, es de una atmósfera equivalente a 760 milímetros de mercurio. Y lo voy a dibujar aquí en una esquina. Entonces, este va a ser un pulmoncito, este va a ser el otro pulmoncito. Entonces, dentro de los pulmones y fuera de los pulmones, las presiones son las mismas, de 760 milímetros de mercurio.
Lo mismo va a suceder dentro de los pulmones. 760 milímetros de mercurio. Ahora bien, ¿qué más nos menciona? Para que el aire entre, porque aquí el aire está, o sea, no hay aire en los pulmones, así lo vamos a ver por ahora, podemos ver cómo la presión interna tiene que disminuir. Y con esto se logra un aumento del tamaño de los pulmones. Es decir, que hasta el momento la presión atmosférica y la presión dentro de los pulmones es la misma. El aire se va a mantener tal cual, pero queremos que el aire ingrese. Por tanto, ¿qué debería suceder? Según lo que yo les he indicado, la presión dentro de los pulmones tiene que disminuir. ¿Y cómo lo hace? Gracias a una ley, la ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Si el tamaño del recipiente aumenta, la presión disminuye y viceversa. Es decir, supongamos que tenemos un cuarto, estamos en un cuarto, ¿no es cierto? Ahora, nuestro cuarto es lo suficientemente grande para nosotros, entonces la presión dentro de este cuarto es menor. Pero quiero que se imaginen que si el tamaño del cuarto disminuye y se hace demasiado pequeño, ¿qué va a aumentar? La presión, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice la ley de Boyle, que si el tamaño del recipiente es más grande, la presión disminuye, pero si el tamaño del recipiente es pequeño, la presión aumenta. Es la relación inversa entre el volumen y la presión. Esa es la ley de Boyle. Nada más. ¿Y cómo va a hacer los pulmones para disminuir o aumentar el tamaño de estos? Lo hace mediante los movimientos musculares. Por ejemplo, gracias al diafragma, el principal músculo de la respiración, ¿no es cierto? El diafragma, que está inervado por los nervios de CC3 hasta C5, podemos ver que es el 75% responsable de la inhalación. Otros músculos también son los intercostales externos que elevan las costillas y aumentan el diámetro anteroposterior y lateral. Entonces, quiero que sepan que el diafragma, que lo vamos a poner aquí, que es el principal músculo de la respiración, cuando nosotros inhalamos y metemos aire, ¿qué hace el diafragma? Desciende por lo menos 1 centímetro por debajo. Por tanto, ¿qué es lo que está haciendo? Está aumentando el volumen dentro de la cavidad torácica. Aumenta el volumen y ¿qué disminuye? Evidentemente la presión pulmonar. Ya no va a ser de 760 milímetros de mercurio. Ahora, ¿de cuánto va a ser? 758 y evidentemente es menor a la presión que hay en la atmósfera. Por tanto, 760 y 758, ¿cuál es menor? 758. Por tanto, por la disminución que hay del diafragma de 1 centímetro que aumenta el volumen del tórax, podemos ver cómo el flujo de aire va a ingresar. Eso es lo que sucede en la inhalación, gracias al diafragma y gracias a los intercostales externos. Principalmente el diafragma con el 75% y los intercostales externos con el 25%. Entonces, la presión que nosotros estamos manejando, que yo les mencionaba como presión pulmonar, se denomina presión alveolar y va de 758 a 760 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto se mantiene? Porque esta no se modifica la presión atmosférica, es de 760 milímetros de mercurio. Esta no se modifica. ¿Quién se modifica? La presión alveolar. Ahora hay una presión más que me gustaría mencionar, la presión intrapleural, que es de 756, todavía mucho menor. Por tanto, es menor. ¿Qué va a hacer? Succiona. Siempre va a succionar el aire. Siempre es menor. Menos cuando nosotros tosemos aquí, se eleva las presiones para poder sacar y expulsar el aire. Entonces, tenemos que saber que esto sucede en una inspiración normal, pero ¿qué sucedería en una respiración forzada? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando tanto en este momento o cuando hago ejercicio. Ya no solo participan el diafragma, los intercostales externos, también participan músculos accesorios como el esternocleidomastoideo, que eleva el esternón, los escalenos, que elevan las costillas, pectorales menores, que ascienden desde la tercera a la quinta costilla. En esta imagen también podemos ver una representación gráfica de la ley de Boyle, donde podemos ver cómo aquí el volumen es suficiente, ¿no es cierto? Hay un aumento de volumen y por tanto podemos ver cómo la presión está de 1, disminuye. Sin embargo, si disminuye el volumen, ¿qué sucede con la presión? Ahora está en 2, la presión
aumenta. Eso sucede en la inhalación. Es un proceso activo que involucra la contracción muscular. Ahora describiremos la exhalación, cuando hemos mencionado que es la salida de aire, la expulsión del aire. Podemos ver cómo va la presión alveolar ahora, es mayor que la presión atmosférica. Podemos ver cómo incluso puede llegar a 762. Es decir, como está ingresando tanto aire, ahora la presión que hay dentro de los pulmones al finalizar la inhalación no es de 758. Con el ingreso del aire podemos ver que se hace 762, mayor que la atmosférica. Por tanto, el aire sale. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las fuerzas de la exhalación? Porque es que es un proceso pasivo. Primero, se produce la exhalación por un retroceso de las fibras elásticas durante la inspiración. Es decir, los músculos ya no saben dónde más estirarse, así como también las fibras elásticas dentro de los alvéolos. Y lo único que queda es relajarse y con eso sale el aire. También por una tracción hacia adentro generada por la tensión superficial, es decir, que estos alvéolos van a intentar colapsarse. Además que la expiración comienza cuando los músculos se relajan. La presión intraalveolar aumenta a 762 milímetros de mercurio. Ahora, la exhalación solo se vuelve activa en casos de ventilación forzada, por ejemplo en ejercicios o cuando tocamos un instrumento de viento. ¿Quiénes participarían en una exhalación forzada? Los músculos abdominales y los intercostales internos, porque los externos participan en la inhalación normal. Y eso es la ventilación pulmonar. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otros factores que también influyen en la ventilación. Por ejemplo, lo que les he estado mencionando todo este tiempo, la tensión superficial del líquido alveolar. Esta tensión produce una fuerza hacia adentro de una burbuja. Es decir, si aquí yo estoy dibujando los alvéolos, la tensión superficial quiere hacer que estos colapsen, es decir, que se aplasten como un globo. ¿Y quién lo evita? El surfactante, producido por los neumocitos tipo 2 o las células de Clara. ¿Qué es el surfactante? Es una sustancia constituida por fosfolípidos y lipoproteínas que reduce esta tensión, está evitando que estos alvéolos colapsen. Y hay una alteración que suele producirse en los recién nacidos pretérminos, es decir, que han nacido antes de las semanas adecuadas, que me produce el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. También de mucho de la capacidad de distenderse de los pulmones, es decir, la capacidad de estirarse, porque obviamente si hay algo que está bloqueando y que estos no pueden estirarse y meter el aire que deberían, se van a cansar. No es cierto, no van a meter el aire que necesitan. Y esto sucede, por ejemplo, en el caso de cicatrices, la presencia de líquido, déficit de surfactante, así como también la parálisis muscular. Otro de los factores que influyen son la resistencia que existe en las vías alveolares. Por ejemplo, la resistencia aumenta a medida que disminuye el diámetro. Es decir, que las vías bronquiales alveolares, cuando éstas disminuyen su diámetro, ¿qué sucede? No ingresa la misma cantidad de aire, ¿no es cierto? Ofrece mayor resistencia. ¿Como en qué enfermedades? EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el asma. También encontramos lo que les mencionaba, el síndrome de dificultad respiratoria. Esto nuevamente se sucede en los recién nacidos pretérmino, han nacido antes de las semanas adecuadas para considerarse un recién nacido a término, que es superior a 37 semanas, hasta 41.6. Ahora bien, si nacen antes de estas semanas, peor aún antes de las 24 semanas, no han producido surfactantes sus neumocitos. Por tanto, como tratamiento hay que administrar surfactante. Ahora, cabe mencionar que también encontramos diferentes patrones respiratorios y movimientos respiratorios modificados. Es decir, que cuando nosotros respiramos esto puede ser modificado, ¿no es cierto? Como una respiración superficial,
y una respiración profunda. La respiración superficial se considera que es torácica, donde los movimientos de tórax solo se mueven hacia arriba y hacia afuera, gracias a la contracción de los músculos intercostales externos. Pero cuando hablamos de una respiración profunda, ya involucra al diafragma e incluso con movimientos abdominales. ¿Cómo se llama una respiración normal? Eupnea. Como les mencioné, existen diferentes patrones respiratorios, que incluso existe todo un cuadro descrito en su libro, por ejemplo, la tos, que es una inhalación larga y profunda seguida por el cierre completo de la hendidura glótica, que lo hemos visto en laringe, y que produce una fuerte exhalación que abre de forma súbita esta hendidura y envía un chorro de aire a través de las vías respiratorias superiores. El estornudo es una contracción espasmódica de los músculos de la exhalación. Tenemos un suspiro, que es una inhalación prolongada y profunda. Un bostezo también es una inhalación prolongada a través de la boca. Y además, este produce una depresión exagerada de la mandíbula. ¿Qué es el sollozo? Tal vez no han escuchado a los niños cuando hacen... Eso es sollozo. Son una serie de inhalaciones convulsivas seguidas de una única exhalación prolongada. El llanto, que se define como una inhalación seguida de muchas exhalaciones breves, risa, que todos conocemos la risa, el hipo son contracciones por una irritación del nervio frénico y por tanto del diafragma. La maniobra del Valsalva es una exhalación forzada donde nosotros aumentamos la presión a nivel abdominal y por tanto es contra la hendidura glótica, que se encuentra cerrada. La presión del oído medio, tenemos que ver que estas se mantienen gracias a que se mantienen cerradas la nariz y la boca, y el aire proveniente de los pulmones se fuerza a través del tubo auditivo o la trompa de Eustaquio, que lo conecta hacia las vías respiratorias superiores, la faringe. Otro de los puntos que suele ser un poco pesados de entender es respecto a volúmenes y capacidades pulmonares. Cabe mencionar que nosotros lo podemos valorar como médicos y a eso se denomina espirograma, incluso espirometría. ¿Y qué es lo que valora la espirometría? La espirometría valora tanto volúmenes y capacidades. Por ejemplo, el volumen corriente, que tiene un valor de 500 ml aproximadamente, es lo que todos ustedes ahorita mientras están viendo el video, pues producen inhalación y exhalación. Es de 500 ml. Quiero que sepan que el 70%, que evidentemente es 350 ml, es lo que llega recién hacia las vías respiratorias inferiores, por tanto permite el intercambio gaseoso. No todo, no los 500 ml, solo el 70%. ¿Qué sucede con el otro 30%, que en realidad son 150 ml? Este se queda en el espacio muerto anatómico, en todas las vías respiratorias. Es decir, no permite el intercambio gaseoso, se queda arriba. Ese es el volumen corriente. El volumen de reserva inspiratoria, que en hombres es aproximadamente de 3.100 ml y en las mujeres de 1.900 ml. Este es el que permite la inspiración máxima, volumen de reserva inspiratoria, todo lo que puedes meter a tus pulmones. El volumen de reserva expiratoria, donde en hombres es de 1.200 ml y en mujeres de 700 ml. Este volumen es en una inspiración normal, es decir, tú inspiras normal y todo lo que puedes sacar de tus pulmones. Entonces, el volumen de reserva inspiratoria es exagerado, todo lo que puedes inspirar. Ahora, el volumen de reserva expiratoria es que cuando tú estás inhalando normalmente, metes el aire normal sin forzar nada, sacas todo lo que puedes, expiras todo lo que puedes. También encontramos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es decir, en el primer segundo, en la espirometría, todo el aire que puedes sacar con toda la fuerza. Ahora, este volumen expiratorio forzado en el primer segundo puede ser alterado por enfermedades obstructivas, por ejemplo, en EPOC, donde disminuye sus valores. También encontramos el volumen residual,
que suele ser aproximadamente de 1200 y 1100 ml. Tenemos que saber que necesitamos un pequeño porcentaje de aire dentro de nuestros pulmones, es decir, nosotros no eliminamos todo el aire, porque si es que así sucede, el pulmón va a colapsar. ¿Cuánto es lo que queda? Entre 1200 para los varones y 1100 en las mujeres. Ahora bien, también encontramos el volumen mínimo y es bastante interesante. Gracias a este volumen mínimo, que son pequeñas concentraciones, podemos diferenciar si un bebé ha nacido muerto o no. Es decir, supongamos que hay una mujer gestante que está en proceso de parto, ha nacido su bebé, pero no sabemos. Supongamos que cuando ya ha habido todo un proceso judicial, no sabemos si el bebé ha nacido muerto o si ha muerto una vez que ha nacido, es decir, después del parto, puede haber pasado cualquier cosa. Agarran a los pulmones del bebé y lo meten a agua. Si es que los pulmones flotan, esto significa que el bebé ha nacido vivo. ¿Por qué? Porque normalmente los pulmones de los bebés no están funcionando en la vida intrauterina, están llenas de líquido, ¿no es cierto? Una vez que nacen, lloran. Al llorar, podemos ver cómo el aire que va a ingresar es lo que produce el volumen mínimo al llorar cuando nacen vivos. Ahora, si el bebé ha nacido muerto, evidentemente no va a llorar, no va a entrar aire. ¿Y qué va a pasar con sus pulmones? Se van a hundir. Esa es la importancia del volumen mínimo. Muy bien, otro de los parámetros que también está evaluando la espirometría son las capacidades. Y en realidad las capacidades son simplemente la suma de los volúmenes. Por ejemplo, podemos sumar el volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria y nos va a dar lugar a la capacidad inspiratoria. Lo que inhalamos normalmente e inhalamos forzadamente es la capacidad inspiratoria. También podemos sumar el volumen residual con el volumen de reserva expiratoria y me forma la capacidad residual. También podemos ver cómo se suma el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y me forma la capacidad vital. Además, podemos sumar la capacidad vital con el volumen residual y me forma la capacidad pulmonar. Entonces tenemos capacidad inspiratoria, capacidad residual, capacidad vital y capacidad pulmonar. Quiero que sepan que la capacidad pulmonar, si se dan cuenta, es lo que queda en los pulmones y todo lo que tú puedes meter y sacar de ellos. Esa es la capacidad pulmonar. Y la vital es lo que tú puedes medir, es decir, lo que entra y sale de los pulmones, pero no te interesa tanto lo que queda. Ahora, otro punto importante que nosotros tenemos que saber es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normalmente es de 12 respiraciones por minuto, es decir, en 60 segundos. Ahora, también podemos hacer otro cálculo, que es la ventilación por minuto, es decir, cuánto de aire entra y sale en un minuto, cómo lo sacas. El volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Hemos quedado que el volumen corriente es de 500 ml. ¿Y cuánto nos sale? 6 litros por minuto. También tenemos que sacar otra fórmula, por ejemplo, la ventilación alveolar. Es decir, aquí en el volumen corriente es todo lo que ingresa a los pulmones, ¿no es cierto? Entra y sale, en total es de 500, pero hemos quedado que de estos 500, solo el 75%, es decir, 350 ml, llega hasta los alveolos. Entonces, no es lo mismo decir ventilación por minuto y ventilación alveolar por minuto. Cuando hablamos de ventilación alveolar, es el volumen que llega a la zona respiratoria por la frecuencia respiratoria. Y hemos quedado que de estos 500 solo era el 75%, que representa 350 ml. ¿Cuánto era la frecuencia respiratoria? 12 respiraciones por minuto. Lo multiplicamos y ¿cuánto nos sale? 4.2 litros por minuto. Y eso es respecto a los volúmenes y capacidades. Y este en realidad es un gráfico donde nos muestra todo lo que valoramos en la espirometría, donde nosotros podemos ver el volumen corriente, que hemos quedado que es de 500 ml. Tenemos el volumen de reserva inspiratoria, todo lo que podemos inhalar
junto con el volumen corriente. También encontramos el volumen de reserva expiratoria. Todo lo que exhalamos normalmente lo hacemos forzadamente. También podemos ver las capacidades. Tenemos la capacidad inspiratoria, que sumamos el volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad residual, que es el volumen corriente, más el volumen de reserva expiratoria, más el volumen residual. La capacidad vital solo nos interesa cuánto entra como máximo y cuánto sale como máximo. Y la capacidad pulmonar es todo, donde toma en cuenta el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. No quiero que dejemos de lado el volumen mínimo, ¿no es cierto? Importante saber para si un bebé ha nacido muerto o vivo. Muy bien, ahora lo que nosotros acabamos de hablar en realidad es todo lo relacionado con la ventilación. Ahora tenemos que hablar de la respiración, que es el intercambio que hay entre oxígeno y dióxido de carbono, es decir, difusión pasiva. Y aquí tenemos que tomar en cuenta a dos leyes, la ley de Dalton y la ley de Henry. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Que sigue un gradiente de concentración de cada gas. Es decir, si en este compartimiento tenemos mayor concentración, va a dirigirse de mayor concentración a menor concentración. Y además que el aire es una mezcla de gases donde encontramos nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. ¿En qué proporciones? En mayor proporción está el nitrógeno, oxígeno, argón, monóxido e incluso otros gases. ¿Qué nos dice la ley de Henry? Explica la relación entre la difusión y la solubilidad en agua. Mientras más presión haya de un gas, mayor es su solubilidad. Entonces, para esto tenemos dos correlaciones clínicas, la narcosis de nitrógeno y el síndrome de descompresión. La narcosis de nitrógeno también se considera o se denomina la borrachera de las profundidades, es decir, que cuando los buceadores llegan a un punto demasiado bajo a nivel del mar, podemos ver cómo aumentan las presiones de nitrógeno y por tanto son más solubles y estos pueden perder incluso la conciencia. Esa es la narcosis de nitrógeno, que como están en agua además, podemos ver cómo aumenta la presión de nitrógeno y esto permite aumentar su solubilidad. Ahora, cuando estos tratan de subir de forma rápida hasta la superficie, se producen diferentes burbujitas, incluso a nivel del tejido cerebral. Ese es el síndrome de descompresión. También podemos hablar sobre la oxigenación hiperbárica. En realidad, una aplicación clínica de la ley de Henry es la oxigenación hiperbárica, donde podemos ver que el uso de la presión para causar mayor disolución de oxígeno en la sangre. Es una técnica para varios pacientes cuando tienen infección bacteriana por bacterias anaerobias, es decir, que no necesitan oxígeno. Por ejemplo, el tétanos y la gangrena, donde nosotros podemos ver que para la oxigenación hiperbárica lo vamos a colocar a nuestro paciente en una cámara que contiene oxígeno a una presión mucho mayor de 760 milímetros de mercurio. Por tanto, este oxígeno, como va a tener mayor presión, puede ser absorbido por los tejidos y como por tanto las bacterias eran anaerobias, mueren en presencia de oxígeno y por tanto al aumentar la presión hay mayor solubilidad en los tejidos de oxígeno y por tanto las bacterias mueren. Entonces, como les mencioné, hablamos de la respiración externa y de la respiración interna, el intercambio de gases entre alvéolos, así como también capilares. Y vamos a empezar hablando del oxígeno. Quiero que vean y vamos a seguir la ley de Dalton, ¿no es cierto? Veremos que la presión de oxígeno en el aire atmosférico es de 159 milímetros de mercurio. Quiero que vean la presión de oxígeno en el aire alveolar es de 105 milímetros de mercurio. Por tanto, el aire de dónde a dónde va a ir, de mayor concentración a menor concentración. Esto va a permitir la respiración externa de oxígeno. ¿Qué es lo que sucede con el dióxido de carbono? Podemos ver que en el dióxido de carbono el aire atmosférico tiene una presión de 0.3 milímetros de mercurio. ¿Cuánta es la presión en el aire alveolar de dióxido de carbono? 40. Entonces, como tiene que ir de mayor concentración a menor concentración, el dióxido de carbono va a salir. La respiración interna pues sucede algo similar, obviamente con diferentes presiones. Este se lleva a cabo entre capilares y tejidos. Podemos describir, por ejemplo, el oxígeno.
Nuevamente, tenemos la sangre que se encuentra oxigenada con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es de las células? 40 milímetros de mercurio. Por tanto, el oxígeno se dirige hacia las células. ¿Cuánto es de dióxido de carbono? Podemos ver que en la sangre oxigenada es de 40 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es en las células? 45. Por tanto, es mayor y el dióxido de carbono se dirige hacia la sangre para poder terminar en sangre desoxigenada con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y de dióxido de carbono de 45, la que era antes de las células. Sin embargo, existen diferentes factores que van a influir en la velocidad de intercambio. Por ejemplo, la diferencia de las presiones, como en el mal de altura, ¿no es cierto? También la superficie disponible para el intercambio gaseoso, cuando hay acumulación de líquido en los pulmones. La distancia de difusión, por ejemplo, en la presencia de aire o incluso de agua o incluso lo que se denomina empiema. E incluso el peso molecular y solubilidad de los gases. Ahora tenemos que entender cómo es que estos gases son transportados a nivel de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, vamos a hablar primero del transporte de oxígeno. Tenemos que saber que aproximadamente el 98.5% de oxígeno se une a la hemoglobina y solo el 1.5% está disuelto en el plasma. Para esto tenemos que conocer, por ejemplo, que cuando la hemoglobina no se une al oxígeno se denomina desoxihemoglobina. Cuando se une con el oxígeno podemos ver que se forma la oxihemoglobina. Ahora, ¿de qué depende la presión del oxígeno? Depende de la acidez, de la temperatura y del 2,3-bifosfoglicerato. Por ejemplo, cuando hablamos de la acidez, hablamos del efecto Bohr. Es decir, que mayor cantidad o presencia de hidrogeniones, la afinidad de la hemoglobina al oxígeno es menor. Entonces, supongamos que en un tejido hay aumentado la cantidad de hidrogeniones, hay acidez, ¿no es cierto? Cuando la sangre pase por este tejido, el oxígeno empieza a liberarse de la hemoglobina. Simplemente a eso se refiere. Ahora, la temperatura. El calor es un subproducto y libera más oxígeno nuevamente. Quiero que vean que cuando aumenta la temperatura corporal, ¿cómo te pones? Rojo, ¿no es cierto? Por vasodilatación. Por tanto, el oxígeno se libera de la hemoglobina, así como también de la presencia del 2,3-bifosfoglicerato. Este también libera más hemoglobina, es decir, libera el oxígeno de la hemoglobina. Entonces, ¿de quiénes depende de la liberación o de la disociación de hemoglobina y oxígeno? De la acidez, de la temperatura y el 2,3-bifosfoglicerato. Hay una correlación clínica que también menciona el libro y habla sobre la hemoglobina fetal. Entonces, es un poco más complicado liberar el oxígeno de la hemoglobina del feto. Incluso es 20% más afín, es decir, no se lo puede separar, al menos más que la adulta. Entonces, si un feto sufre de hipoxia, que lo vamos a entender más adelante, que en realidad es la falta de oxígeno en los tejidos, podemos ver cómo esto tiene más consecuencias en los fetos, ¿no es cierto? Justamente porque no se puede liberar. Le está faltando oxígeno, pero la hemoglobina no va a soltar porque es muy afín. Entonces, también tenemos que conocer algunos términos como es hipoxia. Cuando hablamos de hipoxia es la deficiencia de oxígeno en los tejidos y puede tener diferentes causas. Hipoxia hipóxica, justamente porque baja la presión de oxígeno en la sangre, por ejemplo, por la obstrucción de la vía aérea. Hipoxia anémica por la disminución de la sangre o en todo caso de la hemoglobina. Hipoxia isquémica porque hay una disminución del flujo sanguíneo hacia un tejido y también la hipoxia histotóxica. Podemos ver en la que esta sucede cuando llega una menor cantidad de oxígeno a los tejidos. Y además, estos tejidos no son capaces de utilizarlo justamente por la acción de agentes tóxicos. Es decir, disminuye la cantidad de oxígeno, pero cuando tratamos de restablecer, los tejidos no lo pueden utilizar. Ahora vamos a hablar respecto al transporte de dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros hablamos del dióxido de carbono, primero me gustaría que sepan que por cada 100 ml de sangre
encontramos 53 ml de dióxido de carbono y este se puede transportar de tres formas en la sangre. El 7% es disuelto en el plasma. Sin embargo, podemos ver cómo el 27% del dióxido de carbono tiene la capacidad de unirse a aminoácidos de la hemoglobina, formando compuestos carbáminos. Por ejemplo, me forma la carbaminohemoglobina. Entonces, el dióxido de carbono en el 23% se transporta como carbaminohemoglobina. Sin embargo, cabe mencionar que una de las principales formas de transportar el dióxido de carbono, incluso representa el 70%, es formando iones de bicarbonato. Ahora, en esta formación de bicarbonato, que es lo que vamos a ver de ahora en adelante, incluso lo hemos visto en sangre, hemos visto un poquito de esto en el aparato urinario, de cómo se forma bicarbonato a partir de dióxido de carbono. Entonces, primero me gustaría mostrarles cómo se forma la carbaminohemoglobina. Tenemos hemoglobina que se une al dióxido de carbono y me forma carbaminohemoglobina, un compuesto carbamino. Ahora, ¿cómo me forma el bicarbonato? Podemos ver cómo se une el dióxido de carbono más el agua y gracias a una enzima denominada la anhidrasa carbónica me forma el ácido carbónico para después poder disociarse en un ion de hidrógeno y en un ion de bicarbonato. Todo esto sucede gracias al desplazamiento del cloro. Entonces, lo que vamos a ver es cómo ocurre el desplazamiento del cloro y cómo es que vamos a formar el bicarbonato. Vamos a empezar con los tejidos periféricos, es decir, en una respiración interna, ¿no es cierto? Donde tenemos las células de los tejidos. Aquí encontramos el plasma y por tanto un eritrocito, un glóbulo rojo. Tenemos que ver que necesitamos el intercambio. Primero, podemos ver cómo la célula está recibiendo el oxígeno. ¿Y de dónde lo recibe? De la oxihemoglobina, porque podemos ver que normalmente la hemoglobina se une al oxígeno. Ahora, como en los tejidos periféricos hay mayores concentraciones de hidrogeniones, este hidrogenión, el pH, como es más afín que el oxígeno a la hemoglobina, se une a la hemoglobina y la hemoglobina me libera el oxígeno para que ésta pueda dirigirse dentro de las células. Muy bien, ¿qué le va a dar la célula? El dióxido de carbono. Quiero que vean cómo el dióxido de carbono va a ingresar a la célula, pero para poder ingresar necesita de cloro. No estoy hablando de un cotransporte, por cierto, cada uno entró por su canal. Entonces, podemos ver cómo el dióxido de carbono se une al agua y gracias a la anhidrasa carbónica, ¿quién tenemos? Al ácido carbónico. Y este se va a disociar en un ion de bicarbonato y un hidrogenión. ¿Qué sucede con estos? Podemos ver cómo el bicarbonato es el que va a salir del eritrocito dirigiéndose al plasma y este hidrogeniol en presencia de las células es el que se va a unir con la hemoglobina y va a permitir que el oxígeno se libere. Entonces, este es a lo que se denomina efecto Bohr. Podemos ver cómo al amortiguar los hidrogeniones producidos por la formación de bicarbonato, la hemoglobina libera el oxígeno. Este es el efecto Bohr y este es el desplazamiento del cloro. Muy bien, ahora, ¿qué sucede a nivel de los pulmones? Entonces, hemos quedado que teníamos la unión, ¿no es cierto?, de hemoglobina con hidrogeniones y el bicarbonato estaba en el plasma. Este es el resultado de una respiración interna. Ahora bien, cuando llegamos a los pulmones tenemos que hablar de los alvéolos y de la sangre o de los capilares y en su interior están los eritrocitos o los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué nos va a dar los pulmones? Oxígeno. El oxígeno se va a dirigir a unirse con o a entrar a nivel de los eritrocitos. Entonces, como ya hay mayores concentraciones de oxígeno, podemos ver cómo la hemoglobina nuevamente vuelve a unirse al oxígeno formando la oxihemoglobina por mayores concentraciones. ¿Quién se va a desplazar? El hidrógeno.
Este hidrogenio no puede quedar solo. Entonces, quiero que vean cómo el bicarbonato que estaba en el plasma vuelve a ingresar al eritrocito y se va a unir con el hidrogenión que ha liberado la hemoglobina, formando nuevamente ácido carbónico. La anhidrasa carbónica también puede formar tanto agua y dióxido de carbono agarrando el ácido carbónico. Entonces, convierte al ácido carbónico en agua y dióxido de carbono. ¿Y qué sucede con este dióxido de carbono? Pues va a difundir hacia los alvéolos para ser eliminado. Ahora bien, hay otro punto nuevamente que tenemos que mencionar, el desplazamiento del cloro. Para que el dióxido de carbono pueda entrar o salir del eritrocito, necesita del cloro. Ahora el cloro va a salir junto con el dióxido de carbono. Ahora bien, como hemos mencionado, el dióxido de carbono también puede unirse a la hemoglobina formando la carbaminohemoglobina y por tanto al formarme la carbaminohemoglobina, este se va a disociar en hemoglobina y dióxido de carbono. Esta es otra forma de producir el dióxido de carbono. Eso es respecto al desplazamiento del cloro. Ahora nos toca hablar respecto al control de la respiración y por tanto el centro de la respiración. Aunque hemos visto un poquito, ¿no es cierto?, en sistema nervioso central cuando hemos hablado del tronco encefálico. Entonces, tenemos dos centros respiratorios, uno vulvar a nivel del bulbo raquídeo y un centro respiratorio pontino a nivel del puente o protuberancia. Entonces, este es un resumen de lo que podemos ver respecto a ambos centros respiratorios, tanto vulvar así como también pontino. A nivel del bulbo raquídeo encontramos dos grupos, un grupo dorsal que es inspiratorio y un grupo ventral que es expiratorio. Cuando una persona está en respiración en reposo, como todos ustedes que están viendo el video, no yo porque yo estoy hablando, estoy manteniendo una respiración forzada, podemos ver cómo la respiración en reposo es mantenido por el grupo dorsal, es decir, por el grupo dorsal inspiratorio. Este es el que me envía impulsos nerviosos hacia los músculos diafragma y a los intercostales externos y se produce la contracción muscular para que haya inspiración. Deja de mandar impulsos y que me produce la expiración que suele durar 3 segundos. Entonces, el encargado de mantener la respiración en reposo es el grupo dorsal inspiratorio. Pero ¿para qué nos sirve este grupo ventral? El grupo ventral en realidad nos ayuda a mantener la frecuencia respiratoria. Por más que se diga que este grupo es expiratorio, mantiene la frecuencia respiratoria. No se conoce específicamente cómo, pero se sabe que para que haya una respiración, él envía impulsos nerviosos y con esto pues podemos respirar. Inhalamos. Por tanto, envía impulsos nerviosos al grupo dorsal. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la respiración forzada? En la respiración forzada podemos ver que, al menos en la inspiración forzada, el grupo dorsal activa al grupo ventral. Es decir, que ahora va de atrás hacia adelante, en una inspiración forzada. ¿Qué es lo que sucede en una expiración forzada? En una expiración forzada solo va a actuar el grupo anterior ventral y va a mandar impulsos nerviosos a los músculos abdominales. En conclusión, normalmente en una respiración en reposo, el grupo dorsal es el que envía impulsos nerviosos inhalatorios y por relajación deja de mandar impulsos nerviosos y se produce la expiración. Inhala, manda impulsos nerviosos. Exhala, no manda impulsos nerviosos. El grupo ventral en una respiración en reposo solo se encarga de mantener la frecuencia respiratoria gracias a un complejo denominado Prevost-Singer. Ahora bien, en una respiración forzada podemos ver cómo en la inspiración forzada el grupo dorsal envía impulsos nerviosos al grupo ventral y en una expiración forzada el que actúa solamente es el grupo ventral o anterior, enviando impulsos nerviosos a los músculos abdominales. Ese es el centro respiratorio pulvar, el principal. También encontramos un centro respiratorio pontino denominado área neumática. Estos envían impulsos nerviosos a los núcleos dorsales. ¿Para qué?
para modificar el ritmo respiratorio. Es decir, se van a aumentar la frecuencia respiratoria, a lo que se denomina como taquipnea, o para disminuir la frecuencia respiratoria denominada bradipnea. Eso respecto al control de la respiración. Muy bien, tenemos que saber que estos centros respiratorios, tanto el bulbar y el puntino, necesitan influencias de otros tejidos. Por ejemplo, podríamos estar hablando de las influencias corticales. Es importante saber que todas las sensaciones que llegan hasta la corteza cerebral obviamente son conscientes. Entonces, podemos ver cómo el centro respiratorio recibe influencias corticales. Es lo que permite que nosotros podamos cambiar el ritmo de nuestra respiración y hacerlo consciente. Además, que al aumentar la concentración de hidrogeniones y el dióxido de carbono, estimulan al área dorsal. ¿Esto qué significa? El área dorsal, que es el encargada principal de la respiración, hemos dicho que es el grupo inspiratorio, es el que permite detectar cambios. Aumentan las concentraciones de hidrogeniones que lo hacen ácido, así como también el oxígeno y el dióxido de carbono. Cuando estos aumentan sus concentraciones, el centro o el grupo dorsal inspiratorio envía impulsos nerviosos para mantener la respiración y aumentar la frecuencia respiratoria, es decir, que tú puedas respirar más rápido, taquipnea. Eso es importante. Ahora bien, también tiene influencias los propioceptores, que estos son receptores que reconocen las posiciones y los cambios que hay en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, podemos ver cómo los propioceptores le dicen al centro respiratorio, te cuento que estamos produciendo contracción excesiva, vamos a necesitar aumentar la frecuencia respiratoria. Aparte de su acción con la producción de dióxido de carbono, aumentan sus concentraciones y lo que les acabo de mencionar, ¿no es cierto? Que aumento de las concentraciones de dióxido de carbono estimulan al grupo dorsal. También podemos hablar respecto del reflejo de distensión, estiramiento e insuflación, denominado reflejo de Hering-Breuer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros inhalamos y metemos mucho aire, ¿cómo van a estar nuestros bronquios y bronquiolos? Producen una broncodilatación, aumentan el diámetro de estos. Ahora, al aumentar el diámetro, estos van a mandar impulsos nerviosos hacia el grupo dorsal. El grupo dorsal deja de mandar los estímulos para producir nuevamente la inspiración y se produce la expiración consecuentemente. Ahora, ¿cómo es que este grupo dorsal del centro respiratorio vulvar reconoce el excesivo estiramiento de los bronquiolos gracias a la presencia de varoreceptores? Receptores son receptores de estiramiento y de aumento de la presión. Ahora esto es interesante. También encontramos regulación de los quimiorreceptores. Son receptores que detectan cambios químicos en la sangre y pueden dividirse en centrales y periféricos. ¿Dónde encontramos los centrales? A nivel del bulbo raquídeo, al mismo nivel donde está este centro respiratorio. Cabe mencionar que estos quimiorreceptores centrales son muy sensibles ¿a qué? A cambios de hidrógeno, como les acabo de mencionar, y de dióxido de carbono. Aumenta la concentración de dióxido de carbono e hidrogeniones, hay que sacarlos. ¿Cómo lo hacemos? Aumentando la frecuencia respiratoria, respirando más rápido. Ahora, respecto a los quimiorreceptores periféricos, lo encontramos en los vasos sanguíneos. Por ejemplo, a nivel de la aorta, específicamente en el cuerpo aórtico, así como también en el cuerpo carotidio. El cuerpo aórtico inervado por el vago y el cuerpo carotidio inervado por el glosofaríngeo. También son sensibles a cambios de las presiones de oxígeno, dióxido de carbono y de hidrógeno. Ahora hay algo muy importante aquí. Ustedes sabían que si quieren hacer competencia de quién aguanta más estando sin respirar, las personas que primero respiran rápido son las que pueden durar más, es decir, manteniendo la respiración, incluso a los nadadores, ¿no es cierto? Cuando a los nadadores para poder practicar antes, sus entrenadores le decían que antes de entrar a la piscina tienes que respirar rápido y muchas veces. Y con esto va a ser muy fácil para ti mantener la respiración bajo el agua. Y eso sí tiene una explicación. Es que justamente quiero que sepan que solo este grupo dorsal
solo responde cuando hay un aumento en la concentración de hidrogeniones y de dióxido de carbono, solo cuando hay un aumento. Si es que estos no aumentan o están debajo de lo normal, nadie los va a despertar, nadie los va a estimular. Entonces, cuando nosotros respiramos rápido, producimos una taquipnea, porque podemos hacer la respiración consciente, ¿no es cierto? Respiramos rápido, ¿saben qué va a disminuir? El dióxido de carbono. Al disminuir el dióxido de carbono, también va a disminuir las concentraciones de hidrogeniones. Entonces, podemos ver cómo la presión de dióxido de carbono va a estar menos de 40 milímetros de mercurio. Entonces, a esto se denomina hipocapnia, disminución de la presión de dióxido de carbono. Entonces, como está tan bajo el dióxido de carbono o incluso los hidrogeniones, no hay forma de poder activar al grupo dorsal. Por tanto, él puede esperar mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, él va a esperar el tiempo suficiente hasta que nuevamente en las células de nuestro cuerpo puedan producir las cantidades que necesitamos de dióxido de carbono, que es de 45 milímetros de mercurio, hasta 45 milímetros de mercurio. Entonces, es por eso que a los nadadores se les pide que primero hagan una taquipnea, es decir, que respiren rápido y luego recién puedan meterse a la piscina. Obviamente esto es malo, ¿no es cierto? Porque pueden llegar a desmayarse. Ahora, cuando aumentan las concentraciones de dióxido de carbono, se denomina hipercapnia. ¿Alguna vez, tal vez, alguno de ustedes ha intentado suicidarse evitando respirar? Esto es imposible, ¿no es cierto? Que ustedes se tapen la respiración, obviamente se van a desmayar, pero como está aumentando, no estamos respirando, no estamos eliminando dióxido de carbono, ¿saben qué sucede? Exactamente. Aumentan las concentraciones de dióxido de carbono y ustedes no son conscientes, no pueden controlar los centros respiratorios. Directamente aumentan las concentraciones de dióxido de carbono, me producen hipercapnia e inmediatamente esto va a ir a activar al grupo dorsal inspiratorio. Entonces, esa es la regulación del centro respiratorio. Interesante, ¿cierto? Sin embargo, existen también otros factores que influyen en la respiración. Por ejemplo, hemos hablado que el cerebro emocional es el sistema límbico en el caso de la ansiedad. También podemos hablar de la temperatura en el caso de la fiebre. El dolor me puede aumentar o me puede disminuir la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, cuando es somático, te has golpeado, te has lastimado, te has fracturado, aumenta la frecuencia respiratoria, pero cuando te está doliendo alguna víscera, disminuye la frecuencia respiratoria. Aquí hay algo muy interesante. El estiramiento del esfínter anal, al menos en los bebés o personas que dejan de respirar, también va a ir a activar directamente al grupo dorsal. Es decir, una persona que deja de respirar, le estimulas el esfínter anal e inmediatamente el grupo dorsal envía sus impulsos nerviosos. También la irritación de las vías aéreas en el caso del estornudo, así como también la tensión arterial. Sin embargo, el aumento de la tensión arterial produce una disminución de la respiración, bradipnea. Entonces, esta es una tabla que está en su libro donde podemos ver estímulos que producen taquipnea y aumentan la profundidad respiratoria, así como también los que disminuyen la frecuencia, bradipnea, y también la profundidad respiratoria. Por ejemplo, los que aumentan, podemos ver una hiperventilación controlada por la corteza, también el sistema límbico, el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, justo lo que les estaba mencionando, estimulación o por estimulación de los quimiorreceptores, disminución de la presión de oxígeno, aumento de la actividad de propioceptores en el ejercicio, así como también aumento de la temperatura corporal, también el dolor prolongado, hipotensión y estiramiento del esfínter anal. ¿Qué estímulos disminuyen la frecuencia respiratoria? También algo que sea consciente. Podemos ver que la disminución de la presión de dióxido de carbono, disminución de la presión de oxígeno, cuando ya no se activan los propioceptores, disminución de la temperatura, dolor intenso, que es una causa de apnea, aumento de la tensión arterial e irritación laringea o faringea. Y con eso hemos terminado todo lo relacionado con
aparato respiratorio. Y vamos a ver algunas enfermedades que hemos estado viendo de a poco. Por ejemplo, el asma, que es una enfermedad que es frecuentemente conocida. El asma se considera como una obstrucción de las vías aéreas por un espasmo del músculo liso. ¿Se acuerdan, no es cierto? A medida que el árbol bronquial empezaba sus divisiones y se reemplazaba cartílago por músculo, entonces ante cualquier agente alérgeno se produce una broncoconstricción. Podemos ver aquí el bronquiolo terminal completamente abierto, pero cuando hay un agente que puede ser infeccioso o en este caso irritable, produce una broncoconstricción, aumentando la secreción de moco y produciendo edema. Todo esto se desencadena por la presencia de alérgenos, por ejemplo, ácaros, polvo, polen. Y entre los síntomas tenemos que hablar de tos, sibilancias y disnea. Disnea es dificultad respiratoria. Tratamiento se denominan broncodilatadores. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto? Es de las vías respiratorias desencadenadas por el humo del cigarrillo. El EPOC involucra dos enfermedades, el enfisema y la bronquitis crónica. Quiero que sepan que en el enfisema empiezan a destruirse los sacos alveolares y por tanto podemos ver que hay un atrapamiento aéreo y nos producen un tórax en barril. Sin embargo, en la bronquitis crónica, itis es una inflamación con hipersecreción de moco. También el tratamiento broncodilatadores y obviamente suspender el tabaco, el cigarrillo. Justamente este es el enfisema. Podemos ver cómo aquí se ve un alveolo completamente normal y por el cigarrillo te produce este daño. Cabe mencionar que no es solo el cigarrillo en el caso del enfisema, necesitamos el déficit de una enzima que nos protege del cigarrillo, específicamente de los neutrófilos. Los neutrófilos en presencia de cigarrillo producen una enzima denominada elastasa. Entonces, esta me quiere degradar la elastina que encontrábamos en la membrana basal de la membrana respiratoria. Entonces, se produce una enzima denominada alfa-antitripsina 1. Protege a la elastina de la membrana respiratoria de esta elastasa y por tanto evita su degradación. Entonces necesitamos de dos factores, déficit de la alfa-1 antitripsina y un aumento del tabaco. La bronquitis crónica, que también pertenece al EPOC, donde se va a producir una inflamación de los bronquios y podemos ver como hay una hipersecreción de mucosa, así como también edema. El cáncer de pulmón, que en realidad tenemos diferentes tipos. El cáncer de pulmón como principal factor de riesgo podemos hablar de la exposición del tabaco, pero también podemos hablar de otras sustancias, por ejemplo, del asbesto. Tenemos diferentes tipos. Tenemos un carcinoma broncogénico, adenocarcinoma, carcinoma escamocelular y el carcinoma microcítrico, donde el carcinoma microcítrico es el que está fuertemente asociado al tabaco, es el de peor pronóstico, es central y además incluso puede producir algunas hormonas. Ahora, los no microcítricos son los denominados adenocarcinoma y el espinocelular o también denominado escamoso. Muchos ya lo conocen, ¿no es cierto? La neumonía. La neumonía es una inflamación aguda de los alvéolos y uno de los principales agentes es el Streptococcus pneumoniae. En realidad existe vacuna para esto. Cabe mencionar que esta bacteria va a ingresar por las vías respiratorias superiores y va a viajar todo esto para dirigirse hacia los pulmones. Y aquí hay un dato importante. Tenemos que saber que el bronquio derecho es más corto y es más vertical y el bronquio izquierdo es más largo y también es horizontal, es decir, está yendo de forma cruzada. Por tanto, uno de los pulmones que suele ser principalmente afectado es el bronquio derecho o el pulmón derecho, porque el bronquio derecho es corto y además es casi vertical. Entonces, podemos ver cómo esta bacteria llega hasta los alvéolos y nos produce exudados. Vamos a llamarlo entre comillas pus. Entonces empieza a acomodarse ese líquido a nivel de los alvéolos y puede haber disnea, sensación de falta de aire, dificultad para respirar, fiebre, astenia, adinamia, etc. Y una enfermedad
que también es prevenible, pero en realidad sus formas graves, que es la tuberculosis, ¿no es cierto? A nosotros nos vacunan contra las formas graves de tuberculosis, tanto la miliar y la meningia. La tuberculosis es producida por una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis, que en realidad es bastante resistente y el tratamiento, donde es un tratamiento largo, que suele ser incluso de 6 meses a más y necesitamos de varios medicamentos, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida que tiene que tomarse todos los días estas tabletas. El edema de pulmón, como en todos los tejidos de nuestro cuerpo, edema es la acumulación de líquido y el pulmón no es la excepción. Entonces, es la acumulación anormal de líquido a nivel de los alvéolos y los espacios intersticiales. Pero ¿por qué se acumularía líquido en el pulmón? Una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, donde el corazón no puede latir la sangre que debería, el corazón es insuficiente, no está trabajando de la forma adecuada, por tanto empieza a retener líquidos, se queda este líquido estancado, aumenta la presión hidrostática. ¿Y qué sucedería? Esto ya lo hemos visto en renal, pero el aumento de la presión hidrostática, el plasma que está dentro de la sangre pues va a dirigirse hacia el líquido intersticial produciendo edemas. Síndrome de muerte súbita del lactante. En realidad, esta es una muerte, como su mismo nombre lo dice, pero es de causa desconocida. Se cree que es por una anomalía o por una malformación a nivel de los centros respiratorios y se ha visto que está principalmente asociada a prematuros, ya saben que es prematuro antes de las 36.6 semanas, varones y de bajo peso. Además que ellos mantienen bajos niveles de oxígeno y por tanto no hay forma de poder activar porque estos centros respiratorios están dañados y mueren mientras duermen. Muy bien, el libro también nos menciona sobre algunos ejemplos terminológicos médicos. Por ejemplo, la apnea del sueño. Apnea es en realidad ausencia de respiración. En este caso se produce por el sueño y puede ser debido por una parálisis de los músculos de la faringe que va a producir un colapso de la vía aérea. Asfixia es cuando se obstruye una de las vías respiratorias superiores y por tanto no permite una ventilación adecuada. Aspiración es la inhalación de alguna sustancia que incluso puede llegar a los alvéolos. La broncoscopía, oscopía, que es ver, permite visualizar las vías bronquiales en el caso que haya alguna obstrucción del cuerpo extraño. Bronquiectasias son dilataciones de las vías aéreas, principalmente por un daño a nivel de sus paredes. Disnea es la dificultad para respirar o una sensación de falta de aire. La enfermedad de los pulmones negros, evidentemente, como su nombre lo dice, los pulmones son negros y esto se debe a una persona que ha estado toda su vida, casi toda su vida, en contacto con el polvo del carbón. Epistaxis es el sangrado nasal, puede ser por trauma, por ejemplo. Esputo es una expectoración que suele expulsarse con la tos de moco. Faringitis estreptocócica es la inflamación de la faringe bacteriana y esta es la que suele tener sus complicaciones como neumonía. Hipoventilación, disminución de la ventilación o que ésta sea superficial. Insuficiencia respiratoria, cuando los pulmones no cumplen su función de intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. La maniobra de compresión abdominal, cuando un objeto ha obstruido las vías respiratorias superiores y por tanto interfiere en la ventilación y respiración, se comprime arriba del del ombligo y debajo de la apófisis sifoides para poder comprimir el diafragma y con eso eliminar el objeto que está obstruyéndolo. Rales, que en realidad son sonidos que producen en la respiración, y esto se debe a la presencia de líquido o de moco presente en los bronquios y de los alvéolos. La respiración de Cheyne-Stokes es una respiración interesante donde son ciclos donde primero va a aumentar la frecuencia respiratoria y luego empiezan a disminuir hasta desaparecer y nuevamente aumenta la frecuencia respiratoria y luego desaparece. Entonces, esto puede ser por lesiones a nivel cerebral, a nivel cardíaco, renal o incluso en enfermedad pulmonar. El respirador es un aparato, ¿no es cierto?, que se puede conectar por una intubación orotraqueal, una nasotraqueal o incluso por una traqueotomía que va a ayudar en la ventilación de los pulmones. La rinitis es una inflamación de lo que vendrían a ser
los cornetes nasales. También podríamos hablar, por ejemplo, de la sinusitis, que es una inflamación de los senos paranasales. Las sibilancias, que son silbidos casi musicales por una obstrucción en las vías bronquiales. Taquipnea, que ya lo hemos visto, y ventilación mecánica. La ventilación mecánica es cuando nosotros utilizamos un dispositivo, ¿no es cierto?, para ayudar en la respiración. Y lo podemos colocar ya sea en la nariz o en la boca. Y con este tubo nosotros vamos a permitir la entrada y la salida de aire de forma mecánica. A esto, al menos aquí, lo podemos conocer como ambucear. Y con esto hemos terminado el tema. Es un poquito largo, pero es bastante interesante y espero que todo haya quedado claro.